les voy a pedir que se pongan de pie una vez más. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas, amén. Amantísimo Padre que estás en el cielo y en todo lugar, amado Rey, en esta hora te bendecimos, Señor, y declaramos, Padre, sobre este lugar, Señor, que tú desciendes, Padre, a llenar nuestras vidas de tu palabra, Señor, en esta hora. Yo bendigo, Padre, el tiempo de tu palabra, Señor. Te pedimos que hables, Padre, por medio de tu palabra, que podamos adquirir conocimiento, Padre, que abramos nuestros ojos con entendimiento todo el tiempo, Padre, para atesorar en nuestros corazones tu palabra, Señor. Líbranos, Padre, de hablar cosa alguna que tú no desees, Padre, en esta hora. Declaramos, Padre, que por medio de tu palabra, Señor, tú vienes a edificar, a consolar, Padre, y si es necesario, a exhortar, Padre, a tu pueblo, Señor, para continuar, Señor, en senda de justicia. En el nombre de Jesús te bendecimos, te glorificamos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, y en esta hora yo traigo este tema, ¿verdad? Sabiendo de que fue el Señor quien dio este tema a mi vida para poder compartirlo con ustedes el día de hoy. Y el tema que voy a compartir con ustedes dice, recuperando mi posición. Y el Señor hablaba a mi vida el día que me dio este tema y vino a mi vida un pasaje bíblico. Y quiero que me acompañen ustedes a Joel 2:25 al 27. Cuando lo tengan me pueden decir a mí. Amén. Y dice, y os restituiré, dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Entonces, en esta hora, mis amados hermanos, como lo dice el tema, ¿verdad? Recuperando nuestra posición. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros perdemos lo que el Señor nos ha dado por falta de entendimiento, por falta de definición en la casa del Señor. Amén. Y quiero compartir con ustedes en los significados de recuperando esto. Y dice, hay tres significados, pero hay uno que me llama la atención y dice, volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. Trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se había hecho por algún motivo. Y el significado que me llama acá la atención es volver a poner en servicio lo que estaba inservible. Y aquí, ¿verdad? Este significado nos habla muy claro. ¿Por qué? Porque dice que nos habla del servicio. Y nosotros, mis amados hermanos, estamos acá en la tierra porque el Señor nos llamó a servir y no a ser servidos. Amén. Y cuando nosotros vemos este significado de recuperando, nos habla tan claramente. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor a nosotros nos otorga una posición, nos otorga un privilegio, y nosotros por estar estancados o por no definirnos en la casa del Señor, nosotros dejamos ese servicio. Por un lado, dejamos de que el Señor, dejamos, ¿verdad?, que el enemigo nos gane ventaja y que ese servicio que el Señor nos otorgó a nosotros se vuelva algo inservible. Y yo traía a mi mente, ¿verdad?, un pensamiento que yo tuve cuando estábamos en la iglesia de abajo, donde doña Pati. Y yo le dije un día al Señor, le decía yo, pero ¿por qué me es tan difícil? Le decía yo, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, buscar al Señor. Cuando nosotros nos sumergimos delante del Señor,
y no encontramos que el Señor llene ese vacío que nosotros nos sentimos hasta mal, que el Señor no nos llene, o que no le estemos dando la talla que el Señor desea, ¿verdad? Y yo le decía, ¿por qué me es tan difícil entrar a tu presencia, pero me es tan fácil salir de ella? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya sentimos o hemos experimentado, ¿verdad?, el amor del Señor, nosotros nos damos cuenta que no hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Entonces, en esta hora quiero que ustedes me acompañen a 2 de Timoteo 2, del 19 al 26. Cuando lo tengan me dicen. Amén. Dice: pero el fundamento de Dios, dice, está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dice, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocarán, dice, al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos voluntad de él. Entonces aquí, mis amados hermanos, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que dice el Señor, y aquí en la palabra del Señor en el 19 dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces muchas veces nosotros, mis amados hermanos, llegamos a perder algo, o como lo dice aquí, nuestra posición o algo delante del Señor, cuando el Señor es quien nos lo ha dado. ¿Por qué? Porque muchas veces decidimos ser partícipes de la iniquidad, o nosotros nos deleitamos en ello. Por eso es de que seguimos de la misma manera, no decidimos cambiar nuestra vida y darle la espalda al pecado muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos partícipe de ello. Pero dice acá en la palabra del Señor que hay utensilios, dice, que son honrosos en la casa del Señor, pero hay otros que son viles. Y el Señor a este lugar, mis amados hermanos, nos ha llamado para ser utensilios honrosos. Si estamos el día de hoy acá, mis amados hermanos, es porque en verdad el Señor es muy misericordioso. Y yo me recuerdo de unas palabras que yo estaba escuchando hoy en la tarde, y esta persona decía: ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor, tú tienes la culpa? ¿Por qué está pasando esto? Si nosotros no somos nadie, si nosotros simplemente acá en esta tierra estamos por gracia y por misericordia del Señor. Y cuando el Señor nos llama a servirle, nosotros nos tendríamos que sentir dichosos. ¿Por qué? Porque Él nos ha sacado de un lugar donde nosotros no éramos nadie, de ese lugar donde la gente decía: ¿y esa quién es? ¿O ese quién es? Pero el Señor nos llamó para dar luz. El Señor nos llamó para llevar su palabra en nuestra boca. Entonces el día de hoy, mis hermanos, yo quiero enfocarme en eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por el pecado, perdemos lo que el Señor nos da. Por el pecado, por saciar nuestra carne, nosotros dejamos por un lado aquello que el Señor prometió que nos iba a dar. Y a veces nosotros decimos: pero es que si no me lo da, pero es que si no lo cumple. ¿Pero por qué no lo cumple? Porque dice que todo lo que Él nos ha prometido lo vamos a encontrar solo estando a los pies de Cristo. Amén. Quiero compartir con ustedes
el significado de posición. Y dice, acción de poner, dice, de latín positivo, que significa ubicación. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros perdemos nuestra ubicación delante de Cristo. Nosotros seguimos en la casa del Señor, pero no sabemos qué hacemos aquí. No sabemos si en verdad estamos siendo un aroma grato delante del Señor, o solo estamos aquí siendo espectadores de la palabra. Entonces el Señor el día de hoy, mis amados hermanos, quiere reubicarnos. Quiere el Señor atraer nuestra mirada a la casa del Señor y decirnos por medio de su palabra, mis amados hermanos, que no está todo perdido. Que el Señor dice que Él prolonga su misericordia, y lo decía la profecía del día de ayer, que Él prolongaba su misericordia en nuestras vidas. Entonces es momento, mis amados hermanos, que nosotros tomemos esta palabra y la hagamos rema en nuestra vida. Como decía la pastora una vez, que las palabras del Señor sean nuestra ancla para salir a flote en esta tierra. ¿Por qué? Porque nada ni nadie nos va a pagar mejor que el Señor en esta tierra. Entonces el día de hoy yo quiero compartir con ustedes algunos puntos que yo traigo para este tema, ¿verdad? Y dice, el primer punto es Hijo de Dios. Y quiero que me acompañen ustedes a Juan 12:1. Cuando lo tengan me dicen algo. Amén. Y dice la palabra del Señor. Perdón, Juan 1:12 era. Perdón. Dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y acá, mis amados hermanos, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que dice la palabra de que nosotros somos hijos, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que nosotros somos hijos solo porque el Señor en su infinita misericordia nos eligió como ellos, como parte de sus hijos. Y acá nosotros nos damos cuenta, ¿verdad, mis amados hermanos, que dice la palabra de que el que cree, dice, ese es hijo del Señor. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, cuando nosotros dejamos de creer en el Señor, o dejamos de creer en las promesas que el Señor nos ha dado, nosotros nos apartamos de la voluntad del Señor. Nosotros nos apartamos y dejamos de ser hijos, y pasamos a ser muchas veces espectadores, pasamos a ser solo ovejas. Pero dice aquí la palabra del Señor que los hijos, dice, cuando nosotros vamos a escudriñar la Biblia, un hijo busca al Padre. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, de que el Señor nos ha dado una potestad de ser hijos, nos ha concedido de su gracia y su misericordia, para que nosotros podamos estar en su casa, para que nosotros podamos recibir lo que viene del Señor, que es la vida eterna. Amén. Amén. Y otro de los puntos que yo quiero compartir con ustedes es piedra viva, dice, y está en 1 de Pedro 2:5. Cuando lo tengan me pueden decir a mí. Amén. Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiende, dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, dice, y el que creyere, dice, en él, no será avergonzado. Amén.
Y dice aquí la palabra del Señor, mis amados hermanos, de que Él nos escogió, dice, como una piedra viva. Pero aquí la palabra del Señor dice que cuando nosotros somos hacedores de la palabra y vivimos lo que está escrito, entonces dice de que Él nos hace un sacerdocio santo en la casa del Señor. Y aquí nos damos cuenta de que el Señor nos ha llamado para hacer luz y no para vivir en un mundo de tinieblas, sino que Él nos ha llamado a que nosotros resplandezcamos en la casa del Señor. Pero ¿por qué muchas veces no pasa eso? Porque nosotros nos desenfocamos nuestra mirada del Señor. Nosotros perdemos la visión que el Señor nos ha dado en la casa del Señor y preferimos servirle a aquello que nos deleita o a aquello que nos trae un placer, y no decidimos apartar nuestras vidas para Cristo. Amén. Y dice acá, otro de los puntos que yo quiero compartir con ustedes, dice que nosotros somos herederos, dice, en Romanos 8, 15 al 17. Amén. Y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y aquí nosotros nos damos cuenta de que cuando nosotros somos hijos del Señor, dice que nosotros también pasamos a ser parte de una herencia de Cristo. Pero ¿cómo es de que nosotros perdemos nuestra posición de hijos y nuestra posición de herederos? Cuando nosotros decidimos ser esclavos, cuando nosotros decidimos seguir cautivos en aquello que el Señor nos plantó en nuestras vidas, en aquello que el Señor nos está pidiendo, porque el Señor nos pide cosas. El Señor, cuando Él decide hacer su voluntad y nosotros, Él empieza a limpiar nuestras vidas y a que nosotros nos empecemos a despojar por amor del Señor. Pero nosotros, cuando no nos despojamos, nos volvemos esclavos de aquello que nos contamina, de aquello que el Señor nos plantó. Entonces es aquí donde nosotros vemos, ¿verdad?, de que vamos perdiendo lo que el Señor nos otorga. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él nos otorgó todo lo que hay acá en la tierra, todo lo que tenemos el día de hoy, y aún lo que no tenemos Él nos lo otorgó. Pero dice que nosotros nos vamos apartando y vamos perdiendo todo lo que el Señor nos otorgó a causa del pecado, a causa de la esclavitud que a Él no le agrada. Amén. Y dice aquí otro punto que yo les traigo el día de hoy, dice, es nueva vida. Y aquí quiero que me acompañen a 2 Corintios 5:17. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Y dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Amén. Y aquí nosotros nos damos cuenta, mi amado hermano, de que cuando nosotros decidimos reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, dice de que Él nos da una nueva vida. Y cuando Él nos da una nueva vida, mis amados hermanos, habla aquí la palabra del Señor, dice que las cosas viejas pasaron, dice, y he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Pero nosotros perdemos o dejamos ir la vida nueva que el Señor nos da,
cuando nosotros queremos seguir viviendo, o el Señor nos llama, ¿verdad?, a la casa del Señor, y nosotros en vez de servirle de todo corazón, nosotros volteamos todavía a ver el pecado. Y acá nos damos cuenta de que cuando nosotros perdemos una nueva vida es lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Él los quería sacar, pero voltearon a ver. Entonces él dice que cuando la mujer volteó a ver, dice que se convirtió en una estatua de sal. ¿Pero por qué? Porque el Señor los estaba llamando a algo mejor y decidieron seguir en el pecado, decidieron seguir contaminados, y es aquí donde se pierde lo que el Señor nos da. Es aquí donde nosotros muchas veces perdemos algo que el Señor nos da porque no tenemos una posición, porque nosotros dejamos por un lado lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y nosotros todos acá en la casa del Señor, sin excepción alguna, pues el Señor nos ha llamado tal vez a un ministerio primario, o a servirle, o a estar en el ministerio de alabanza. Pero nosotros nos dábamos cuenta el día viernes que éramos un montón de la alabanza, como 25, y ahora ya hay pocos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque vamos perdiendo nuestra posición, vamos dejando de lado lo que el Señor nos quiere dar. Y es aquí donde el Señor nos llama a que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor, como lo decía la profecía el día de hoy, que Él no nos ha desechado, pero nosotros sí hemos desechado al Señor de nuestras vidas. Entonces es muy importante el día de hoy, mis amados hermanos, que nosotros decidamos en nuestro corazón y no le demos la espalda a Dios, sino darle la espalda al pecado. ¿Para qué? Para recuperar y volver, no importa como le dice la alabanza, y volver a empezar, dice, de nuevo en nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu de Dios siempre está dispuesto. Entonces hoy no es la excepción, el día de hoy, mi amado hermano, si el Señor nos está llamando a recuperar una posición, a recuperar algo que habíamos perdido dentro de la casa del Señor, mi amado hermano, es algo que es algo grato, ¿verdad? Aún siendo inmerecedores nosotros, el Señor prolonga su misericordia y dice, una vez más estoy de nuevo en la casa. Espero que vuelvas. Y yo quiero compartir un último versículo con ustedes, y es 1 Juan 2:1. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Y dice la palabra del Señor: hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y aquí la palabra del Señor, mi amado hermano, está muy clara. Y dice que esto es lo que el Señor escribió, sabiendo Él de que nosotros íbamos a pecar, de que nosotros le íbamos a fallar en algún momento, pero Él en su misericordia dice que nosotros abogados tenemos para con Cristo. Y bien sabemos que en la palabra del Señor está escrito y dice que el que confiesa su pecado, dice, y se aparta, ese recibe misericordia. Entonces el día de hoy, mi amado hermano, yo quería compartir con ustedes este tema, porque yo sé, mi amado hermano, de que salir del pecado o del estado del alma en la que estamos muchas veces es muy difícil, pero el Señor nos ha llamado a hacer luz, el Señor nos ha llamado a servirle, el Señor nos ha llamado para tener nosotros una posición acá en la casa del Señor, y no solo para estar en el mismo lugar, no solo para que pase por acá el pastor, la pastora y predicadores invitados, no, sino que el Señor ha llamado porque Él quiere levantar a su casa, Él quiere levantar a su pueblo. Entonces el día de hoy, mi amado hermano, como lo dice la palabra, si hemos pecado, sí, reconozcamos nuestra condición delante del Señor, porque eso es necesario. Pero dice que abogado tenemos para con Cristo, y acá en la tierra nada ni nadie nos puede señalar. Cuando nosotros le dimos la espalda al pecado, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, amén. Vamos a orar por la palabra, mis amados hermanos. Amantísimo Padre que estás en el cielo y en todo lugar, en esta hora, amado Rey, delante de